Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, al senador, que lo conocemos todos. El senador Londoño lo conocen más como el senador Londoño. Es un hombre bastante estructurado, pero ahora tenemos la oportunidad que nos cuente un poco su narrativa de su hoja de vida. Ha sido ministro, congresista, mejor dicho, gobernador. Tiene más títulos y más preparado que un bistec. Más cartón que un tugurio, sí. Y tenemos a Adolfo Rivas. Es un muchacho que también nos va a contar su experiencia. Es un tipo muy joven, desplazado por la violencia, por parte de las FARC y por parte del Estado también, ¿no? Pero empecemos con el senador Londoño, a ver qué nos cuenta de su narrativa y le recuerda a los colombianos quién es él. Bueno, Griserio, primero que todo, de verdad que importante y qué alegría estar en este programa Pido la Palabra, un libro que escribió Griserio muy interesante, estar con Adolfo Rivas, un joven de mucha trayectoria y con mucha proyección, quien aspira a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde. Pues Jorge Londoño es una persona común y corriente, hijo de trabajadores del campo en el Magdalena Medio. Se podría decir que de Puerto Boyacá, se podría decir que también somos desplazados. Desde muy temprano nos tocó salir de ese municipio porque la violencia no daba pausa y no daba la oportunidad de que pudiéramos estar en nuestros municipios. Desde muy niños salimos a estudiar a Bogotá, estudié en el externado Derecho, después tuve la oportunidad de estudiar, hacer un curso sobre Derecho Público comparado en la Universidad de Torino. Allí conocí a uno de mis grandes maestros, al maestro Norberto Bobbio. Después nos dedicamos a la educación, al servicio público y bueno, ahora estamos en el Senado de la República, en la Comisión Quinta. Usted fue gobernador del departamento de Boyacá, pero también fue allá, antes de ser gobernador tuvo varios cargos allí. Fue uno de los mejores gobernadores del país, además. Fue ministro de Justicia. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre esa experiencia? Sí, como gobernador, por primera vez en la historia del departamento de Boyacá, vencimos a la clase política tradicional. Fui el primer gobernador alternativo que tuvimos en el departamento y demostramos, Griserio, con una administración del 99% de docentes universitarios, que los docentes no solamente teníamos teoría en nuestro cerebro, sino que éramos capaces de llevar todo eso a la práctica. Sacamos al departamento de Ley 550, pasamos de pavimentar 2 kilómetros de vía cada 5 años en Boyacá a pavimentar 200 kilómetros de vía, de 40.000 niños en los restaurantes escolares a 400.000. Declaramos, la ONU declaró a Boyacá departamento libre de analfabetismo porque con el gobierno cubano hicimos un proceso de alfabetización muy importante, reestructuramos 23 hospitales, le dimos mucho auge a la cultura, trabajamos con el campesinado, defendimos el ambiente y fue una administración que obviamente no es virtud mía, sino es la expresión de que cuando uno gobierna con los ciudadanos encuentra la salida a los problemas y puede construir desarrollo. Pero ese fue un trabajo muy colectivo, muy colectivo. Por eso, pues, Boyacá fue uno de los departamentos más importantes en ese cuatrenio. Y como ministro de Justicia diría Griserio que mi mayor logro fue el haber llevado a cabo la ley de indulto y amnistía. Fue una ley muy importante para consolidar el proceso de paz y la utilización de todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En eso trabajamos mucho. No sé si usted recuerda la conciliatón que hicimos en todo el país, alrededor de 30.000 procesos que se evitaron en los juzgados y que se solucionaron de una manera pacífica. Fue una experiencia muy interesante en el ministerio también. Pues démosle la oportunidad a este joven Adolfo Rivas, hombre. ¿Qué nos quiere decir, Adolfo? Gracias, Griserio. Un gusto saludar al senador Londoño también y estar acá en este espacio. Adolfo Rivas es un joven que de niño conoció la violencia, a quien las FARC intentó asesinar y que luego fue desplazado por esa violencia. Y también me da mucho gusto estar acá con alguien que fue partícipe
de abrir ese escenario para la paz que es tan fundamental en nuestro país. Yo toda mi vida he sido un convencido de que la salida a los conflictos son mediante el diálogo y que la superación de las violencias en Colombia son a través de las transformaciones que necesita este país para garantizar los derechos. Una pregunta, ¿usted está dispuesto a perdonar? Yo creo que ya perdoné hace mucho tiempo a quienes me hicieron ese daño en ese momento y lo hice pensando en dos cosas fundamentales. Uno, no amargarme la vida porque creo que guardar rencor y resentimiento pues no lo deja uno ser feliz ni lo deja tampoco avanzar, pero también como un aporte al país, de dar ejemplo de la necesidad de que los colombianos tenemos que romper la rueda, ese ciclo de violencia, porque acá cuando uno mira hoy quiénes son los victimarios, la mayoría fueron víctimas en algún momento de la historia de Colombia de la violencia. Entonces es romper ese ciclo de la violencia y creo que el perdón, la reconciliación hace parte de ese proceso. Según lo que he leído de su hoja de vida, usted estuvo en el programa de minas antipersonales con Naciones Unidas. Bueno, yo hice desminado civil humanitario en un momento muy crucial del país y de la historia de Colombia y fue en 2018 cuando estaba, inició todo este tema de la no implementación de los acuerdos de paz y lo hice como también un acto de desespero de que sentía que debía hacer más por Colombia y también lo hice pensando en que como vengo de familia campesina, conozco la situación de las minas antipersonas en Colombia. ¿De qué parte del Caquetá viene usted? Yo vengo de San Vicente del Caguán, un municipio que ha sido históricamente afectado por el conflicto armado, un municipio que creo que desde que inició el conflicto armado ha estado en guerra y que hoy lastimosamente todavía no ha podido consolidar la paz territorial, que es una de las grandes apuestas creo que debemos hacer los colombianos y también los jóvenes del país para darle esa tranquilidad que merece el campo. Nosotros teníamos una consigna cuando hacíamos desminado y era devolverle al campesino, senador, la confianza en trabajar su tierra, porque cuando el campesino sabe que puede haber una mina antipersonal allí, pues no puede salir con confianza a labrar su tierra. Y esa era la consigna que nosotros teníamos haciendo desminado humanitario. También he sido un convencido de que la superación del conflicto armado en Colombia la debemos hacer mediante el diálogo, y por eso siempre he apoyado pues, el acuerdo de paz y espero que a futuro podamos apoyar más acuerdos de paz con otros grupos, que es necesario porque en el mundo no existe un país que haya podido desarrollarse haciéndose la guerra a sí mismo. Entonces la paz no tiene que ver solamente con un principio ético de cuidar la vida de los seres humanos, sino que también tiene que ver con la posibilidad de que Colombia progrese, se desarrolle. Bueno, ¿pero qué hace en Bogotá? Bueno, yo llegué a Bogotá hace muchos años, después de haber sido amenazado y haber sido desplazado, y desde entonces me he dedicado a trabajar en la ciudad con víctimas del conflicto armado y con jóvenes desde las universidades en temas de paz y de medio ambiente, porque ese es otro gran reto que tiene nuestra civilización y nuestra generación, y es que vivimos hoy una crisis sistémica, no solamente a nivel de Colombia, sino el mundo como tal, porque hemos consumido más de los recursos que el planeta puede renovar, pero también... Pero ese es el tema que vamos a abordar enseguida. ¿Por qué no vamos a un corte de mensajes institucionales? Ya regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Los colombianos ya disfrutan de la transformación del país con vías de cuarta generación que los conectan con eficiencia y seguridad. En Antioquia, el orgullo paisa se siente al transitar por vías del Nuso Pacífico 2, que acercan al departamento con el eje cafetero y benefician a 3,5 millones de habitantes. En la costa Caribe, ir de Cartagena a Barranquilla es un placer. Y con Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso se afianza la integración regional, mejorando la calidad de vida de 4 millones de personas. El corredor Girardot-Honda Puerto Salgar logra una óptima conexión entre Cundinamarca, Caldas y Tolima y mejora la producción agrícola y el comercio en el centro del país. En estas 5 vías de cuarta generación entregadas por el Gobierno Nacional se intervinieron cerca de 800 kilómetros, se hicieron inversiones superiores a 7 billones de pesos y se crearon más de 30,000 empleos para que Colombia sea hoy un país más equitativo y esté mejor conectado. Gobierno de Colombia. Vuelve la época de estar en familia. Vuelven las reuniones, los reencuentros y los abrazos.
La Navidad está cerca y debemos estar preparados y protegidos para disfrutar juntos. Completa tu esquema de vacunación. Lleva a los niños para recibir su dosis y los mayores de 50 años vayan por la dosis de refuerzo. Es responsabilidad de todos cuidarnos en esta Navidad y el nuevo año que comienza. Gobierno de Colombia. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Londoño, usted está muy feliz, hombre. Es difícil que en el Congreso de la República le aprueben 2 proyectos de ley de su autoría. Cuéntenos algo de esos proyectos de ley. Sí, Griserio, que a uno de la oposición le aprueben 2 proyectos, pues sí, es una ejecutoria por lo menos interesante. Son 2 proyectos fundamentales. El uno tiene que ver con lo que hemos denominado la ley del árbol, que es esa ley que obliga a los empresarios a que siembren 3, 4 árboles por cada trabajador, obliga a los municipios a que tengan viveros y bosques municipales, a los gobernadores bosques departamentales, a que haya un certificado de vida. Es una ley interesante que por lo menos pues, nos va a motivar a reforestar este país. Un país en donde se deforestan alrededor de 200.000 hectáreas al año, es decir, casi que deforestamos un departamento como el Quindío todos los años. Y eso es preocupante porque esa naturaleza es difícil recuperarla. Si no adquirimos, como lo decía Adolfo, conciencia de que ese es un problema vital para la existencia del ser humano, pues no vamos a tener un futuro muy promisorio. Y el segundo proyecto es un proyecto... Hablemos un poco más de ese proyecto porque a los colombianos nos tiene que quedar claro la finalidad y el propósito de este proyecto de ley porque nos parece bien interesante. Es decir, antes la crisis climática era un discurso académico, pero hoy la sentimos. Hoy los campesinos, la gente que está en las ciudades siente el cambio climático y ve que se está acabando la vida, se está acabando el planeta. Este proyecto de ley, ¿cómo contribuye a esa justicia climática? Bueno, para nadie es un secreto que los árboles son un elemento que capta carbono y que es importante en el procesamiento de todo este daño que se le hace al planeta. Los árboles son el sustento de la humanidad, los árboles son el sustento de la biodiversidad. Y si nosotros continuamos, Griserio, en este proceso de deforestación, pues obviamente vamos a tener problemas graves. Estudios científicos han demostrado, por ejemplo, que esta pandemia que se ha vivido fue producto de la deforestación y de la mutación que tuvo el virus en algunos animales. Es decir, la manera como hemos deteriorado el ambiente, pues está produciendo estas enfermedades con las cuales vamos a tener que convivir de aquí en adelante. Entonces, si no colocamos una talanquera, una barrera, y no empezamos a tener acciones concretas para poder recuperar algo de lo que hemos perdido, pues vamos a fracasar como humanidad. Y entonces, si usted hace la cuenta de cuántos trabajadores hay en el país, creo que son alrededor de 12 millones, por 4, pues bueno, ahí vamos por lo menos a sembrar 48 millones de árboles para que en algo amainen el proceso. No será en todo. Nosotros entendemos que, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía pues no se va a recuperar con sembrar árboles porque los sistemas son totalmente diferentes, pero en algo vamos a colaborar y algo hay que hacer y por eso esta ley es tan importante. Fue una ley que se aprobó por unanimidad en la Comisión Quinta del Senado, en la plenaria, en la Comisión Quinta de la Cámara. Ya en la plenaria de la Cámara nos quitaron un artículo que era muy importante y era que para que los empresarios pudieran obtener su registro de la Cámara de Comercio,
pues debían tener una certificación de la autoridad ambiental de que habían sembrado esos árboles. Desafortunadamente, en plenaria de la Cámara, pues ese artículo lo quitaron de un tajo, pero bueno, queda la ley. Es una ley, Griserio, y es justo decirlo, que tramitamos en unión de la Confederación de Consumidores. Ariel Armel fue uno de sus grandes inspiradores, y es en honor a ese testimonio de vida también que hicimos tanto esfuerzo para que esta ley fuera aprobada. Bueno, preguntémosle aquí a Adolfo Rivas. El gobierno de Duque tiene el propósito de sembrar 180 millones de árboles en el cuatrenio. Los propósitos en la cumbre de Escocia fueron bastante ambiciosos por parte del gobierno nacional. Sin embargo, Colombia aporta muy poco a los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo fundamental que tienen que hacer los colombianos para ayudar a que este planeta no se acabe? Usted tiene una camiseta ahí, que es el símbolo internacional sobre el tema de luchar por el ambiente. Bueno, Griserio, esta camiseta del mensaje es No hay plan neta B. Y esto es para que tomemos conciencia todos, y yo creo que eso es lo primero que debemos hacer los colombianos, y es tomar conciencia de la crisis ambiental y sistémica que vive el mundo. Y no hay otro planeta para el que nos podamos ir, senador Londoño, ¿cierto? Y todos somos conscientes, al menos en este espacio, de eso. Por eso la necesidad de que actuemos ya, porque estamos en una década de aquí a 2030 donde es importante que los gobiernos del mundo, que los congresos del mundo tomen acciones para cuidar la vida, para recuperar los ecosistemas. ¿Qué es fundamental, digamos, en Colombia? Proteger ese pedazo de la Amazonía que nos corresponde a nosotros cuidar, porque es un ecosistema muy importante para el mundo, con mucha riqueza, con mucha vida, y que está en grave riesgo, y que ya lo decía el senador Londoño, el que sembremos árboles en otros lados va a mitigar el daño, pero no va a recuperar ese sistema que ha tomado miles de años a la naturaleza desarrollar. Hoy, el año pasado la Amazonía perdió 98.000 hectáreas de bosque, que corresponde más o menos al 60% de la deforestación en Colombia. Y a pesar de que el gobierno ha implementado políticas que son represivas allá en la Amazonía, pero no solucionan el problema, y es que hay unos intereses económicos y políticos a nivel nacional muy graves que están financiando y promoviendo la deforestación de la Amazonía, y la política que hoy vemos del gobierno de Iván Duque es ir con policía de ejército a perseguir quienes están deforestando, pero no a quienes están financiando la deforestación de la Amazonía. Yo creo que ahí está la clave para que nosotros como Colombia contribuyamos a nivel mundial a mitigar el cambio climático, pero también a enfrentar la crisis sistémica que vive el planeta. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? La economía de Colombia está creciendo y no es porque sí. El gobierno tomó las medidas necesarias, protegió la salud y también protegió la economía. 70% de la población vacunada en menos de un año. Protección al empleo formal. Inversión social más grande de la historia de Colombia. Fortalecimiento al sistema de salud. Más de 190.000 subsidios de vivienda. Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Ajuste fiscal. Producción de energía eólica y solar multiplicada por 15. Colombia, potencia medioambiental. Educación superior gratuita. Más de 5.400 kilómetros de vías rehabilitadas y nuevas. Más de 11 billones de pesos para implementación de paz con legalidad. Generación de empleo joven. Golpes a grupos narcoterroristas. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. El estudio de mis hijos, mejor dicho, todo lo que he conseguido es a raíz de esta carretera. Es con hechos que hemos logrado que lo imposible sea posible. Vencer las complejidades geológicas y climáticas de una cordillera y construir 60 obras que harán que tus viajes sean más seguros y que seamos más competitivos para impulsar así la economía del país. El cruce de la cordillera central, eso significa el
el triunfo, el progreso, el desarrollo, lo imposible que es posible. Es con hechos que mejoramos las condiciones de vida de los colombianos. Gobierno de Colombia. Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Londoño, usted cuéntenos el otro proyecto porque lo veo sonriente, muy feliz. ¿Cuál es el otro? ¿En qué consiste el otro proyecto de ley aprobado? La verdad sí, Griserio. Los campesinos y campesinas colombianas no tenían una ley de asociatividad. Eso es increíble e imperdonable en un país como el nuestro, que depende de la economía campesina. El 74% de los alimentos que llegan a las mesas de los habitantes de las grandes ciudades provienen de la economía campesina y ellos no tenían cómo asociarse. Este proyecto entonces da la posibilidad de que se asocien, de que su registro en la Cámara de Comercio tenga un valor prácticamente simbólico, de que tengan capacitación y de que, en fin, a través de esos procesos de asociatividad puedan acceder a recursos del Estado, que es lo más importante. Hoy, en el siglo XXI, no se entiende que uno pueda surgir de una manera solitaria. La asociatividad es fundamental. Y eso es lo que busca el proyecto. Hay otro que esperamos que nos sea aprobado y es el de titulación de pequeños predios, pero bueno, eso será para otra ocasión. Bueno, pero no, pues además la ley 160, que fue la que firmó Gaviria el último día antes de irse del gobierno, acabó con el INCOR, acabó con claro, toda sí, la política agraria del país. Claro, Griserio, desde los años 90 se empezaron a acabar las tumbas en las que hemos enterrado los sueños y las esperanzas de los campesinos y campesinas. Se empezó con... Pero este proyecto tuvo mucha injerencia en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. Claro, la ANUC es la asociación que nos ha inspirado en la presentación de todos estos proyectos bajo la égida de su director Luis Alejandro Jiménez. Pero decíamos que desde los 90 se empezó a acabar esa tumba, se empezó con la apertura económica, los tratados de libre comercio, se acabó con el INCORA, que era la que regulaba los precios de los productos agropecuarios con un argumento muy chistoso de que había corrupción. Entonces, en vez de haber acabado con la corrupción, acabaron con el IDEMA. Es como la pareja que encuentra a su pareja con otra en el sofá y vende el sofá. Eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Acabamos con la Caja Agraria, que era ese banco de los campesinos donde podían comprar insumos baratos, había asistencia técnica y hoy estamos viendo las consecuencias. Esa escasez de cerveza es obviamente pues la escasez de cultivos de cebada y trigo. Porque la están importando. La están importando. Antes la producción en Boyacá. Correcto, en nuestra tierra se producía cebada, en Nariño, en Cundinamarca. Hoy ya no ve uno una hectárea de eso. Y eso es producto de los tratados de libre comercio. Bueno, pero este proyecto de ley, además de promover la asociatividad de los campesinos, ¿qué otros beneficios tiene? Porque teniendo en cuenta toda la economía pospandemia en Colombia, como en el mundo, inclusive en América Latina sobre todo, va a estar, el próximo presidente tiene que reactivar el campo. No hay otra forma de reactivar la economía en Colombia y generar empleo. Y es sobre la base de reactivar el campo. ¿Cómo favorece esto a los nuevos proyectos macroeconómicos que tiene que tomar cualquier que llegue a la presidencia? Le coloco un ejemplo, Griserio, la ley de compras públicas. En donde nosotros logramos que a los campesinos y campesinas se les comprara el 30% de sus productos. Eso ya es obligatorio. El Estado debe comprar el 30% de lo que consume de productos agropecuarios a los campesinos y campesinas. Si no están asociados, pues se van a buscar intermediarios o fundaciones para que compren esos productos. Si ya hay una ley que les permite asociarse con gran facilidad,
pues ellos van a poder acceder a esos beneficios y el Estado va a poder hacer esas compras públicas de una manera mucho más eficiente, efectiva y eficaz. Ese es un solo ejemplo, pero hay muchos. A través de las asociaciones se pueden hacer programas de maquinaria, de asistencia técnica, de investigación, de capacitación, es decir, la asociatividad es importante no solo en lo económico, sino también en lo cultural. Eso tiene un tinte antropológico que es vital. El campesino y la campesina son personas que tienen otra cultura y otra percepción de lo que es la vida. Para ellos la riqueza no es lo más importante, lo importante es la tierra, ese ser viviente con el cual ellos conviven y a través del cual conciben la existencia. Nos está pidiendo la palabra Adolfo. No, yo creo que es importante esta serie de iniciativas en la medida de que el campo colombiano ha estado abandonado históricamente y acá yo sí soy convencido de que la posibilidad de que Colombia se desarrolle, pero también que aprendamos a vivir en paz, es darle... ¿Cuál sería el mensaje para las víctimas frente a este tema de la productividad en el campo? No, que nos sigamos uniendo como víctimas del conflicto en Colombia para garantizar la no repetición. Y eso pasa porque volvamos al campo, porque este país también tiene un número de más de 7 millones de desplazados, Griserio, senador Londoño, y esos éramos campesinos, la gran mayoría, que tuvimos que dejar la tierra a razón del conflicto armado. Entonces el mensaje a las víctimas es que hay una esperanza de que Colombia construya la paz y que garanticemos la no repetición de esto que vivimos. Y eso es desarrollando el campo colombiano. El tiempo en televisión es corto. Denos un mensaje de esperanza a los colombianos. Bueno, el mensaje es que Colombia vive un momento difícil, pero también tiene una gran oportunidad. Los colombianos cada vez tenemos más conciencia, tenemos esa visión de querer vivir en un país en paz, en un país que cuide todas las formas de vida. Y eso lo podemos hacer si somos capaces de unirnos y transformar este país. Eso es lo que yo he hecho desde mis 14 años y ese es el ejemplo y la invitación que le hago a Colombia. Senador. Bueno, el año entrante vamos a vivir un tiempo importante. Algún filósofo dice que no estamos en un tiempo de cambio, sino en un cambio de tiempos. Y es una invitación a todos y cada uno de los colombianos y de las colombianas para que voten por procesos alternativos. Colombia lleva 200 años en manos de los mismos dirigentes y es hora de darle una oportunidad a expresiones alternativas, a expresiones que desde el Congreso hemos hecho siempre oposición porque creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Por eso esa invitación para que el 2022 sea un año de alegría, de renovación, pero sobre todo de construcción de un mejor futuro. Bueno, mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.